Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando del capítulo 29 del libro de Proverbios, del versículo 8 al 14, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Cuatro pasiones desordenadas. Cuatro pasiones desordenadas. Vamos a la lectura de nuestra porción para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 29, versículos 8 al 14. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Si un sabio lleva a un necio a juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. El pobre y el opresor tienen esto en común: el Señor les da la vista a ambos. Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono durará para siempre. Bien, vemos aquí cómo este burlador se mofa, se burla de las cosas sagradas, como también es que los hombres que fomentan la religión, que es la sabiduría verdadera, alejan la ira de Dios. Si un hombre sabio disputa, el rencilloso y engreído será tratado con ira o ridicularizado, y no hace ningún bien. Cristo dijo a sus discípulos que iban a ser odiados por todos los hombres. El justo, a quien odian los sanguinarios, hace alegremente cualquier cosa por la salvación de ellos. Necio es el que dice todo lo que sabe y no puede retener el consejo. El que ama a los aduladores y escucha a los calumniadores hace que sus siervos se vuelvan mentirosos y falsos acusadores. Algunos son pobres, otros tienen gran cantidad de riquezas engañadoras. Ellos se encuentran en los negocios de este mundo. El Señor da a ambos las comodidades de esta vida. Para algunos de ambas clases, Él da su gracia. El rico mirará a sí mismo, pero el príncipe debe defender al pobre y necesitado y alegar a su favor. Dice en esta porción, en el versículo 8, si lo leemos en la Reina Valera 60, dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Los que malignamente desprecian la ley de Dios, los que han decidido rechazar las recomendaciones de Dios, pueden figuradamente encender una ciudad, originar contiendas, mientras los que han decidido seguir las enseñanzas de Dios apartan o aminoran la ira. Así que el necio, el airado, o aquel hombre que es insensato en cuanto a sus esfuerzos, serán ineficaces para el momento en que se genere alguna contienda. Es decir, no tendrán palabras, no tendrán la habilidad para apaciguar un conflicto. Así que el airado da su expresión a ira u otra pasión que los sabios han aprendido a refrenar. La burla, con su falta de fe en otros y su tendencia a excitar ira, puede envolver aún a una ciudad entera en relaciones difíciles con sus poblaciones vecinas. En cambio, el que es sabio y no se burla de otros, no hay forma de determinar una contienda con un necio. Dice: participa en ella, ni con el enojo, ni con la risa,
aunque uno es sabio y por su sabiduría reconoce que es preciso terminarla. Un hombre de violencia aborrece al justo, pero el recto quiere hacerlo feliz. Solo el necio no sabe dominar su espíritu, dando rienda libre a todas sus emociones. Los gobernadores suelen rodearse de hombres de su propia índole. Si a ellos les gusta la mentira, siendo ellos mentirosos, sus ministros serán lo mismo. Si ellos no saben distinguir qué es la mentira, fácilmente serán engañados. El sabio ve en los hombres escarnecedores individuos moral y espiritualmente arrogantes. Tales hombres ponen la ciudad en llamas, literalmente. Avivan las llamas de una disputa hasta que se produce un incendio. Los hombres de Dios, en cambio, traen paz y armonía. El versículo 9 nos da un vistazo. Dice, si el hombre necio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Si un sabio tiene un pleito con un necio, el necio solo se enoja y ríe y no hay reposo. En el versículo 10 vemos también una excelente versión, una excelente transliteración para el versículo 10 diría, los sanguinarios detestan al hombre intachable, pero los rectos se interesan por su bienestar. Un hombre necio no tiene sabiduría ni dominio propio, pero el sabio domina sus emociones. El carácter de un gobernante da el tono moral de su reino. Tal rey, tal siervo, son los que están alrededor de él y son los que le sirven de consejeros. El oprimido y el opresor gozan por igual del cuidado providencial de Dios. Él alumbra los ojos de ambos. Jesús expresó esta verdad en Mateo 5, 44 y 45. La permanencia del reinado de un rey depende de su ejercicio de la justicia y de su carácter moral. Si nosotros pensamos en estos escarnecedores, en estos hombres impíos, en estos burladores, ¿cómo es que conmueven la ciudad poniéndola literalmente en llamas? Son agitadores de la gentuza que fomentan el desacuerdo, en tanto que los sabios buscan la paz. Pablo escribe en primera carta a Tesalonicenses, tened paz entre vosotros. Recordemos que cuando el libro de Proverbios habla del necio, como en el versículo 9, significa que habla de la persona que es moralmente necia, que pretende vivir sin Dios. Esta persona se puede enfurecer, airándose como una osa a la cual han robado a sus cachorros. Una persona sabia evita los enredos legales con los necios. El versículo 10 establece una estrecha relación entre ser un hombre sanguinario y odiar la integridad. Como los sanguinarios cometen crímenes, les resulta intolerable la verdad que pone al descubierto sus maldades. Y como los hombres veraces y justos denuncian sus pecados, los malvados quieren eliminarlos. Es por esto que el crimen y el engaño son aliados. Como dice el salmista, Dios desprecia ambas cosas. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 5:6. Jesús describe al propio diablo como homicida desde el principio y no se ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Juan 8:44. Sabiendo cómo es la naturaleza de Satanás y la que los que le pertenecen, es de esperar que si somos veraces seremos también objetos de su ira. Existe una manera saludable de desahogar las emociones. Podemos hablar acerca de lo que sentimos y compartir nuestras frustraciones. Sin embargo, el necio no se refrena. Versículo 11. Muestra falta de control y permite que sus emociones se apoderen de él. Son muchos los funcionarios que le dirán a quien los dirige lo que éste quiera oír. Si él no quiere oír la verdad y prefiere oír falsos elogios y mentiras, eso es lo que obtendrá. En el proceso, los funcionarios del gobernante que no tienen las agallas de decirle la verdad se convertirán en aduladores y mentirosos. Los opresores y los pobres parecen estar en polos opuestos, ya que los primeros tienden a aprovechar de los segundos
pero Dios puede emparejar la situación en todo tiempo. El Señor le puede dar al opresor la visión para ver su pecado y arrepentirse. Al pobre le da la visión para encontrar la manera de soportar su pobreza. Los poderosos de este mundo desprecian al pobre y con frecuencia lo hacen para su propio mal. Cuando los pobres ya no pueden tolerar más la opresión, tarde o temprano se levantarán contra los gobernantes injustos y los derrocan. El gobernante que procura ayudar al pobre y lo trata con justicia no enfrenta este peligro. De modo que aunque los pobres puedan parecer insignificantes, son en realidad tremendamente influyentes. Si pensamos, ¿cuál es la característica de estos hombres burladores, de estos hombres que llegan a escarnio, a una mofa que es hiriente? Vemos que el burlador del cual habla en esta porción en Proverbios se caracteriza por la falta de disciplina, por su carácter altivo, la manera de despreciar a los demás. Aquellas personas echan leña al fuego destructivo que está en proceso en la ciudad. Por otro lado, los sabios o prudentes son capaces de calmar las pasiones fuertes. Así que veamos 4 pasiones desordenadas. 4 pasiones que pueden tener un efecto negativo en nuestra vida y nuestro testimonio. La primera pasión desordenada, o esta pasión que nos puede traer efectos adversos sobre nuestra vida, es la burla. En el versículo 8, la burla aprovecha las debilidades de otros o sus defectos y hace de ello escarnio. No solamente lo observa, sino que hace escarnio y perturba a aquellos sobre los cuales hace escarnio. Si nosotros pensamos en cómo altera, cómo llega a aturdir a sus víctimas, la burla llega a herirle, llega a sentirse descontrolado de lo que pasa en su vida. Segundo, el pleito. El pleito se busca aprovechar de los vulnerables. El pleito deja a todos de mal humor. Cuando hay una contienda, cuando hay un conflicto, regularmente el poderoso o el que se siente en mejor condición busca aprovecharse del que está indefenso o el que pareciera que no tiene quien le defienda. Y al final el resultado de la contienda, del pleito, deja a todos de mal humor, deja un ambiente que no es favorable para la comunidad. Tercero, el odio derrama su veneno en todas partes y busca desequilibrar al que es sano. Cuando hemos visto que el odio está presente en una familia, que el odio está presente en una comunidad, podemos ver los desafortunados o el desafortunado final que presenta esta situación en una comunidad. Porque el odio va extendiéndose por todos los confines de aquella comarca, de aquella región, de aquella ciudad, y deja en muy malas condiciones a sus habitantes. Además, el odio procura destruir al sano, procura destruir al que está, al que es objeto de aquel odio. Y eso nos lleva al cuarto punto. La cuarta pasión es la ira. La ira destruye cualquier programa positivo que se haya elaborado. Es decir, está atacando constantemente, está llevando a un mal final todo aquellos planes que se tengan sobre aquella comunidad y busca dividir a los grupos que viven en armonía.
Así vemos que el autor de Proverbios contrasta lo que hacen las personas que se caracterizan con estas 4 pasiones desordenadas, pero en cada caso responden con una alternativa sana y positiva que brota de la sabiduría. Si observamos cómo es, en el versículo 9 se revela la indiferencia del necio hacia el pleito del sabio. Ni las emociones fuertes expresadas son capaces de sacar al necio de su necedad. Lo mejor es tener un contacto mínimo con el necio. El versículo 10 recalca la actitud del hombre sanguinario y del recto, que vive de una forma que agrada a Dios. Mientras el hombre sanguinario odia al íntegro, el recto busca poner el bien del íntegro. Por tanto, el versículo 11 sigue el mismo pensamiento, mostrando que el necio no controla su espíritu, sino suelta su ira. Por el otro lado, el sabio o prudente controla su ira. El dominio propio es un tema frecuente en Proverbios. Las expresiones tener la sangre en el ojo, salirse de sus casillas, ilustran bien la actitud del necio. Vemos cómo la sociedad se va alterando, la sociedad se ve afectada por estas situaciones. El versículo 12 muestra cómo un rey impío influye en todo su pueblo, influye en su nación. Dice que cuando llueve, todos se mojan. En primer libro de Reyes, capítulo 22, se muestra cómo un rey impío hace pecar a muchas personas y hace sufrir a todo el pueblo. El versículo 13 acentúa la igualdad para ver que tienen el pobre y el opresor. Se subraya el valor de la creación divina. Figurativamente, puede ser que significa el valor para discernir lo moral en el mundo. La palabra que se usa para fidelidad en el versículo 14, para verdad, para fidedigno, es la clave de es el hilo conductor por el cual podemos entender esta porción de la palabra. Aquella clave del juicio real afirma su trono para siempre. La madre de Lemuel exhorta a su hijo real a no pervertir el derecho de todos los afligidos. El tema de la justicia y del rey aparece con frecuencia en este libro, pero hoy hemos visto esta final anotación que hace Salomón. Es decir, que tal como dice el versículo 14, si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. En la Reina Valera 60 dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Si comparamos esta sección de Proverbios con todo lo anterior que hemos revisado en el libro, veremos que los escarnecedores, los burladores, siembran el desorden y la confusión, pues no se paran a pensar en las consecuencias de sus acciones. Se burlan hasta de pensar con reflexión. Se burlan de ser refrenados por leyes y constituciones. Quebrantan la palabra dada porque se burlan de verse ligados por sus propias palabras. En cambio, los sabios calman la ira. Es decir, se esfuerzan en suavizar diferencias a fin de que impere una atmósfera de paz. Si un sabio contiende con otro sabio, puede esperarse entendimiento entre las partes y que se resuelva el asunto amistosamente, pero si contiende con un necio, no habrá arreglo posible, no habrá quietud. Lo mismo da que el necio se enfurezca o se burle de lo que se le dice, no sacará nada de él. Si se entiende del sabio, ya se enoje o se ría, lo mismo si toma en serio que si toma a broma el tratar con tal necio. Ningún bien sacará de ello, solo perderá la calma propia del hombre prudente. Los sanguinarios, los sedientos de sangre, aborrecen al íntegro, al intachable,
pues son como la descendencia de la vieja serpiente, el homicida desde el principio, mientras que los rectos van en busca del intachable, desean hacer el bien. Es cierto que la frase buscar el alma o la vida de alguien suele significar intención de dar muerte a la persona, pero como podemos pensar también, la mala intención queda excluida en el caso presente por estas condiciones que nos está dando la propia palabra. Este es el único modo satisfactorio de explicar el texto y el argumento que la frase tiene de ordinario. En el sentido opuesto, no es decisivo contra él. Esto es en cuanto al versículo 10. Los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Necio es ciertamente en que aquel que ante la menor provocación da rienda suelta a toda su ira y dice lo que le viene a la boca sin reflexión ni consideración. En cambio, el sabio se domina a sí mismo, prudente y reflexivo, mide sus palabras con calma y escucha con atención lo que se le dice. Las mentiras solo afectan a los que se aprestan a escucharlas, al ser así el que las recibe tan malvado como el que las da. No es extraño que todos los servidores de un gobernante de esta condición, de esta pinta, sean malvados, pues serán tentados a aprovecharse de esta debilidad y presentarán falsas acusaciones, falsos hechos. Además, se percatarán de que también de ellos se cuentan mentiras al gobernante. El versículo presente es una variante de lo que vimos en el capítulo 22, en cuanto al versículo 13, y pone una vez más de relieve la igualdad de todos los hombres ante Dios. Ricos y pobres, malos y buenos, se encuentran en la calle, en el negocio. Jehová alumbra los ojos de ambos. A ambos ha dado ojos para ver, y sobre ambos hace salir el mismo sol. Cabe aquí un sentido más profundo. Alumbra los ojos del pobre para darle paciencia, y los ojos del opresor para darle arrepentimiento. Pensamos a veces que esa mezcla de pobreza y opresión es algo que no es grato en cuanto a la providencia, pero es más bien algo que muestra la belleza de la providencia de parte de Dios. Estos proverbios, si bien son sencillos y las ideas que presentan son frecuentes, nos llama a la exhortación. Los magistrados que se comportan rectamente en esto afianzan su autoridad para siempre. Pero también vemos que el hombre sencillo, que el hombre que procura vestirse de justicia todos los días, queda afianzado en su posición. No hay nada que le sacuda. Si bien los alborotadores, los que se burlan de los hombres, pueden llegar a trastornar una ciudad, pueden lograr que se enojen y se rebelen, los sabios ayudan a calmar una ciudad, eliminando la ira y sus resultados. Porque también los sabios han aprendido a vivir de una manera justa. La palabra justa, o la palabra justo en este caso, es también una de las palabras que nos ha estado transmitiendo el escritor de Proverbios, Salomón, a través de todo el libro. Y también en el libro de los Salmos, David nos habla de la justicia que es inherente en aquel hombre que ha buscado la sabiduría. Se debe evitar
también nos exhorta a ganar un juicio en la corte ante el necio, porque éste sigue sus emociones en lugar de la lógica y mantiene todas las cosas alborotadas por causa de su enojo disparatado. Los necios odian a la gente honesta y prefieren matarla para que no pueda testificar contra el impío en la corte. El necio fácilmente da rienda suelta a su ira, pero el sabio se logra controlar. Finalmente, los escarnecedores versus los sabios. Los hombres arrogantes muchas veces fomentan contiendas que crean desastres. En contraste, los hombres sabios son capaces de calmar una situación potencialmente peligrosa. Los escarnecedores ponen la ciudad en llamas, crean confusión y desorden, incitando a la ira, agitando al pueblo y creando divisiones. Los sabios buscan extinguir la discordia y promover la paz. Así que nosotros pensamos y sabemos que el necio va a dar rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La idea de permitir que la ira explote sin control alguno como desahogo, diciendo o haciendo lo que pasa por la cabeza sin tener en cuenta las consecuencias, es algo totalmente erróneo. Tomemos conciencia, aprendamos sabiduría. Finalmente, Dios alumbra los ojos de todas las personas. Todos dependemos de Dios para ver. Tanto el rico en opulencia como el pobre en humildad reciben del mismo Dios el don de la vista. Dios ve y juzga a ambos, y su juicio cae sobre los que oprimen al pobre. Cuando juzguemos a un gobernante, Dios está interesado de forma especial en cómo trata a los pobres. Si es así, Dios promete afirmar su trono para siempre. Realmente solo sabemos de un rey que sea así. Su nombre es Jesucristo. Estemos dispuestos a estar bajo el reinado de Jesucristo. Decidamos reconocerle como Señor. Decidamos estar bajo sus órdenes, seguir sus mandatos y vivir de acuerdo a lo que Él demanda. Porque será el único reinado que nos ofrezca a nosotros la posibilidad de ser y estar en el mejor lugar, de ser protegidos, de obtener todo lo necesario para nuestro sustento y además asegurar un final feliz para nuestro tránsito por este mundo. Demos gracias a Dios por las grandes bondades que ha ejercido en nuestra vida. Demos gracias a Dios por su gran amor y por la gracia que ha derramado por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Decidamos que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu misericordia y tu gracia, Señor, siempre obran a nuestro favor. Y Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por permitirnos, Señor, tener control de nuestra persona, Señor, tener control de nuestros pensamientos, Señor, y buscar cada día tu rostro. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer ahora en este tiempo, Señor, en que el dolor, la tribulación, Señor, y los conflictos han estado a flor de piel. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por pruebas de salud, económicas, espirituales, Señor, que tú seas con ellos, que les sostengas y que les guardes, Señor.
y sobre todo que nos permita seguir creciendo en obediencia, en disciplina y en amor para contigo. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos reconocer en ti el Señor, el Rey y aquel Señor que tiene en su mano todas las cosas y que puede resolver a nuestro favor cuando así sea conveniente. Señor, gracias por todas estas bendiciones. Gracias por tu amor inagotable y sobre todo, Señor, porque un día tuviste a bien enviar a tu Hijo para rescatarnos y para comprarnos por precio, Señor, y llevarnos junto con Él, Señor, a un mejor lugar. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias, Señor. Te damos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.